Página 8 del programa. El programa de la asignatura está muy estudiado e indica el trabajo que tienen ustedes que hacer día a día. Hoy, ¿qué es? ¿Qué día tenemos hoy? Hoy es día 24. Pues martes 24. Ven ustedes características de la función empresarial. Cada día, el martes 17 de la página anterior, miércoles 18, la semana pasada, hoy martes 24, cada día va indicando debajo lo que hay que leer. Y tienen ustedes que leer muy rápidamente. Entonces yo sé que hemos empezado un poco retrasados y les voy a dar cierto margen. Pero tienen que haber leído ya del libro de Mises, si ven a la izquierda, hasta la página 35 de la acción humana de Mises, y también todo el estudio introductorio escrito por un servidor que tiene 60 páginas. Y luego pasamos al libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, que es este, del que tienen que haber leído las páginas 1 a 51 y luego 51 a 85. Como ven, es bastante. Lean rápidamente, aunque no entiendan, con lápiz y comentan al margen. Esto es un curso de lectura dirigida en el que luego el profesor en las clases, como van a ver ustedes a partir de ahora, va a insistir en lo más importante y lo va a dejar todo muy clarito y muy bien explicado. El ritmo de mi explicación no coincide con el ritmo al que tienen ustedes que efectuar las lecturas, porque ya verán que me voy a tirar 2 días, o 3, o 4, pues en el tema 2 y en el tema 3, cuando ustedes siguen avanzando para adelante, porque las lecturas las tienen que hacer según lo indicado en el programa, ¿vale? No se preocupen, daremos un salto y les alcanzaré, no se preocupen. Recuerden además que hay una clave secreta. Si ustedes van miércoles 18, tema 2, la función empresarial, que es lo que voy a empezar a comentar ahora mismo, dice debajo, memorizar. Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, leer páginas 1-40 y memorizar páginas 41-51. Memorizar. Memorizar es sinónimo, significa que lo pregunto en el examen final. ¿Hay alguna duda? Bien. Y luego van al tema 3, que es el que está indicado para el día de hoy, martes 24, que tienen que haber llegado a leer. Y dice al final de todo, Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico, Función Empresarial, memorizar entero. Todos los epígrafes del tema 3 se los voy a preguntar en el examen final. ¿Hay alguna duda? Bien. Todo el mundo tiene que hacerse con, por tanto, el libro que vamos a trabajar y estudiar y todo, es Socialismo, Cálculo Económico, Función Empresarial, la acción humana, que lo van leyendo, y luego veremos los 3 volúmenes de lecturas. Y saben que hay un libro secreto, el arma secreta, el libro de los apuntes de clase, la guía docente del curso por internet, grabado por los alumnos, compañeros de ustedes, de comunicación audiovisual. Pero como siempre, y antes de empezar, en todas las clases, les doy la oportunidad para que el que quiera o tenga alguna duda, o quiera preguntar cualquier cosa, levante el brazo y pregunte. Vamos a dar la prioridad a los alumnos lectivos, porque ustedes vienen de gorrones e invitados. A ver, alumnos de grado de comunicación audiovisual, que son a los que yo de verdad quiero. ¿Hay alguna duda o quieren decir algo? Venga, señorita. ¿Eh? ¿Ya tienen la lista? Pues usted, que es tan amable y tan simpática, ¿y su compañero? ¿No tiene la lista también? Me la deja y se la dan a mi asistente de cátedra, mecánico conductor, cuando termine la clase. No se lo olvide. Más preguntas, a ver. Pobres alumnos de comunicación audiovisual, están temblando. ¿Se han distribuido para los libros y todo esto? Vale, vamos a ver, yo soy un ferviente defensor de los libros. Yo sé que ustedes son de otra generación, de generación virtual, ordenadores, etcétera. Pero por favor, no pasen por la universidad fugazmente sin tener un libro. El mensaje espiritual tiene que... Somos cuerpo y alma, tiene que tocarse con los sentidos. El libro tiene que poderse tocar. El libro suena, mire usted, mire qué gusto, mire, pipa, olor. Es decir, necesitamos, el espíritu necesita materia. Hay
ha hecho el amor solo virtualmente, hace falta un cuerpo. Pues lo mismo pasa con los mensajes espirituales. Háganse con un libro. Todo el mundo tiene que tener el libro, pero yo no es que quiera vender y ganar derechos de autor, soy millonario y no necesito el dinero, pero todo el mundo con el libro. ¿Está claro? Si hay alguien que por una circunstancia angustiosa o falta de medios no puede hacerse con el libro, que me haga una instancia y me lo explique, que un patrocinador anónimo, no tan anónimo que soy yo, se los hará llegar, pero no abusen de esta facilidad que les doy. Y por favor, hagan su pequeña biblioteca, no solo de esta asignatura, sino del resto. No solo la informática, que se vaya consolidando año tras año. Ustedes acaban de empezar la carrera, ustedes ya están en el máster. Guárdenla con cariño. Los libros subrayados, de vez en cuando hagan una diligencia, lo leí en tal fecha, en tal hora. Alguna gota de sudor o de sangre le da realismo, subrayado a 2 colores. Y esa pequeña biblioteca guárdenla en la esquina más querida de su cuarto, de su casa. Y que les acompañe a lo largo de su vida, será un motivo de enorme satisfacción el día de mañana, créanme. No sé si este mensaje en pos del amor al libro será o no efectivo, pero es mi misión trasladárselo. Aquí van a recibir 2 mensajes de que hay que amar 2 cosas. Una, el oro. Y 2, los libros. Mire cómo suena el oro. ¿Está claro? Mi moneda de oro se pasará en su momento, no se preocupen ustedes. Y no sé si me va a dar tiempo hoy, y si no mañana. Pero aquí está el famoso billete de 10 euros del profesor Huerta de Soto, que lo dejamos aquí esperando a ser sacrificado. ¿Hay alguna pregunta más de los alumnos de grado? Venga, sean ustedes, pregunten. ¿Han venido ustedes siendo otras personas entusiastas a clase hoy? ¿Sí o no? Sí. No lo oigo suficiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, me quedo contento. ¿Han sido ustedes el modelo en su casa de alegría y de entusiasmo? ¿Sí o no? Sí. Vale, eso, me gusta. Alumnos oyentes gorrones del máster, ¿hay alguna pregunta? Sí, venga, rápidamente. No, vamos haciendo un escáner de preguntas. Este libro puede que sea otra edición. Sí. Dos páginas. Perfecto. Me parece muy bien. El de síntesis es estupendo. Que le viene bien. Sí, bueno. Pero ahora las lecturas son de socialismo, cálculo económico y función empresarial. Si bien es cierto que hay cierto solapamiento. Bien. ¿Más preguntas? Sí. No, usted, un momento. Usted, ahora hablamos de usted. Usted no está hablando. Usted está aquí ahora de invitado. Sí, señorita. A mí me gustaría saber cuánto va a durar más o menos el examen y el motivo de mi pregunta es que me gustaría saber cómo sintetizar los temas porque son muy complejos y grandes. Esta mujer me parece admirable. Todavía no hemos empezado lectivamente el curso, que va a empezar ahora dentro de 5 minutos, y la mujer ya está preocupada sobre cuánto va a durar el examen. Realmente esta mujer va a llegar muy lejos. Esa es mi respuesta. No se preocupe usted. Más preguntas, sí. No entiendo del todo qué significa que el conocimiento no es articulable. De acuerdo, me parece muy bien. La dejamos guardada porque vamos a hablar in extenso sobre eso. Más preguntas. Muy bien. Sí, dígame. Sí, una que usted dice en su introducción a Mises que 2 actos individuales nunca pueden ser sincrónicos y quería entender un poco mejor ese concepto, si es posible. Y la otra es el tema del origen del interés en el marginal en los márgenes, en la productividad marginal del capital. Tampoco Otro señor que llegará muy lejos. Me parece fenomenal. O sea, que todavía no hemos empezado, ya está usted sin dormir por las noches. No se preocupe usted, que todo eso será perfectamente explicado en tiempo y forma. Pero le agradezco enormemente que me manifieste sus inquietudes, lo cual me tranquiliza muchísimo. Dígame, señorita. Mi pregunta es más personal. ¿Eres entusiasta también? Sí, dígame. Que sí sé, que sí soy. No, que es una pregunta entusiasta, pero a lo mejor es más personal. Ah, bueno, venga, hágala usted siempre y cuando no me saque los colores. ¿Podría usted, como es multimillonario, es una pregunta seria?
Bueno, de multimillonario hay grados. Hay multimillonarios, como el dueño de Zara, hay multimillonarios normales, hay multimillonarios de pacotilla como yo, hay millonarios normales, etcétera. O sea, todo depende de grado. Venga. Pero bueno, ¿cuál es su pregunta? ¿Podría usted comprar Gibraltar? No. Porque Gibraltar no está en venta. No. Pero diga, ¿cómo se...? Mire, usted... Gibraltar es un nombre genérico, lo que hay es miles y miles de propiedades de particulares, viviendas, empresas, etcétera. Hay también bienes públicos que deberían de ser privados, y entonces es como si me dice usted que si yo pudiera comprar, yo qué sé, Manhattan, ¿no? Tendría que ponerme de acuerdo con todos los interesados y no creo que tuviera, ni siquiera el mayor millonario que pueda usted imaginar del mundo podría hacer tal cosa. Como mucho puede usted comprar una torre, la torre de Trump Tower, ¿eh? Bueno, pero oiga, pero es una pregunta que jamás pude imaginar que alguien me hiciera. La voy a poner en los... Dice que ya no tiene que decir de la constancia, pues ahora puede decir que puede comprar, cuando pueda comprar un país, de la constancia. Comprar un país, pero los países no existen, eso es una terminología que vamos a ver, el país no existe, ¿no? No hay países, no hay estados, no hay Francia, España, todo es una manera simbólica de hablar, solo hay hombres y mujeres, seres humanos, de carne y hueso, con nombres y apellidos, con su propiedad, su familia, etcétera, ¿vale? Y esos no se compran ni se venden, aunque sus propiedades sí se intercambian continuamente de manos de unos a otros. Pero me parece muy original la pregunta, ya le digo, la voy a guardar en los anales, esta noche la comentaré en casa. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver, se van a presentar unas personas que han llegado aquí hoy por azares del destino. Uno de ellos me acaba de decir que ha sido la providencia. Mariano, levántese y en voz alta, muy rápidamente, en un minuto, me dice usted a todos cómo se llama, qué ha estudiado, a qué se dedica y qué hace aquí. Dígaselo a ellos. Buenas tardes a todos, me llamo Mariano Fernández López, soy doctor en informática, he sido desde el año 1998 he sido profesor de universidad, me he dedicado fundamentalmente a la ciencia de la computación. En un momento dado, siguiendo la recomendación de Peter Drucker, quise vivir una segunda vida a partir de los 50 años. ¿Le quedan 15 segundos? Sí, no, entonces me preparé una oposición para la Administración General del Estado para el subgrupo A1, la aprobé y entonces, voy a trabajar en tecnologías de la información, pues me imagino que dentro de mes y medio, 2 meses. Para el demonio, que es el Estado, ¿no? Sí. De acuerdo, vale, muy bien. Un aplauso para lo de Mariano. Bien, gracias. Lee, no le digamos que se presente porque ya hablaremos con él. Y luego hay un alumno que se ha presentado nuevo que acaba de aterrizar. Recién llegué. ¿Dónde está? Este hombre se llama Facundo. Se levanta usted y cuente su vida a los que tiene detrás. Su vida en 15 segundos. En 15 segundos se puede conquistar un país, ¿eh? Bueno, qué nervioso estoy. Soy Facundo de Aragón, de Argentina. Soy economista. Trabajé 4 años en banca de inversión en el Banco de Estados Unidos. Y acá lo sigo al señor Huerta de Soto hace varios años y sí estoy muy interesado en estudiar sus temas, así que... Bueno, Facundo de Oro, bienvenido. Luego habla usted que tiene aquí a un distinguido representante de su embajada diplomático. Alejandro, se ponen en contacto. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Porque si no, vamos a empezar ya. 3, 2 y 1. ¿Y qué es lo que voy a empezar a explicar hoy? Voy a empezar por el epígrafe 1 del tema 2, el que leyeron ustedes para el día 18. Y como van a ver, lo vamos a estudiar juntos, lo vamos a comentar juntos con todo detalle. Es muy importante, el tema 2 y el tema 3 son el fundamento del curso. Por tanto, lo voy a analizar con todo detalle y además con primor, y juntos vamos a entender lo que es el fundamento de la ciencia económica. Todo el mundo, papel y lápiz, tomando nota de lo que diga, o bien papel y lápiz informático, etcétera. Todo el mundo, además, me gustaría que viniera a partir de la próxima clase, porque no me había dado tiempo de decirlo antes, con el libro. Para los que tengan el libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, por favor, sáquenlo y ábranlo por la página 41. 41.
Y los que quieran, en tiempo real, seguir los apuntes de clase en este libro por la página 40, que están aquí. ¿De acuerdo? Página 41 de Socialismo y 40 del libro de apuntes. Miren, no se puede entender nada de la ciencia económica sin entender previamente el concepto e implicaciones de la función empresarial. Si algo caracteriza el enfoque de este curso y de esta cátedra, que es el enfoque de la escuela austríaca, el enfoque que estudia con una perspectiva dinámica los procesos de cooperación social, se fundamenta en entender la esencia creativa y coordinadora del ser humano que actúa y que vamos a denominar función empresarial. Es decir, ¿qué es el empresario? Esto es importante porque en la terminología coloquial de cada día utilizamos el término empresario en un sentido muy reduccionista, como refiriéndose pues al hombre de empresa o al hombre de negocios. Y sin embargo vamos a ver hoy que el sentido que vamos a dar en esta cátedra al término empresario es un sentido muchísimo más general y amplio, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, actúa empresarialmente y es un empresario o una empresaria. Y a estudiar la esencia de la naturaleza empresarial del ser humano es a lo que vamos a dedicar este tema, el siguiente, la clase de hoy y las próximas clases. Si algo distingue el enfoque de esta cátedra de los enfoques tradicionales de las diferentes asignaturas de economía que se enseñan en las distintas universidades, radica precisamente en esto, que nosotros partimos de la concepción dinámica de la función empresarial. Si vamos a otras asignaturas de economía, facultades o departamentos, empiezan a enseñar economía llenando de fórmulas el encerado y no se menciona a lo largo de todo el programa ni una sola vez al empresario o a la función empresarial. Pasan por alto lo más importante que debieran de conocer. Pero es que además entender qué es la función empresarial es algo vital para cualquier ser humano en cualquier ámbito donde desarrolle su vida o actividad. Y vamos a ver que no hay nada más práctico que una buena teoría y que esta teoría científica de la función empresarial nos va a permitir, nos abre los ojos, ver la luz del mundo que nos rodea, de una importancia vital para los alumnos de comunicación audiovisual y, para qué decir, los alumnos de máster que están ya más avanzados. Entonces vamos a presentar qué es la función empresarial, vamos a definir en primer lugar qué sea la función empresarial. Y vamos a dar dos definiciones de la función empresarial. Vamos a comenzar en la clase de hoy con una primera aproximación a lo que entendemos que es la empresarialidad, la función empresarial, o la naturaleza empresaria inseparable del ser humano. Una primera aproximación general y luego, que corresponde concretamente al tema 2 del programa, y luego, una vez que hayamos desgranado con detalle las implicaciones de esa primera aproximación, daremos una definición más precisa, más detallada de la empresarialidad, con una serie de implicaciones, sobre todo relativas a la teoría del conocimiento y a la transmisión y comunicación de ese conocimiento, también de vital importancia para los alumnos de comunicación audiovisual. Entonces, en una primera aproximación, vamos a definir o hacer coincidir el concepto de función empresarial con el concepto de acción humana. Es decir, en esta primera aproximación, en esta primera definición laxa o general de la empresarialidad, vamos a decir que función empresarial y acción humana son la misma cosa. Porque el ser humano, si algo le caracteriza, es que es actor, es decir, que actúa. ¿Y actúa? ¿Por qué actuamos los seres humanos? Pues actuamos porque es inseparable de nuestra naturaleza el continuamente, por tanteo, tratar de descubrir o crear fines que nos merecen la pena y buscar medios para alcanzarlos, como actuando.
Y puede parecer que esta primera presentación de la empresarialidad, identificándola con la acción humana, a lo mejor es una generalidad demasiado burda, que a lo mejor no tiene un sentido, nos choca. ¿Qué es esto de que actor y empresario son sinónimos? Pero a poco que lo pensamos y lo reflexionamos, escarbamos un poco, nos damos cuenta de que no es ninguna tontería y de que realmente acción y empresarialidad son sinónimos, se solapan y coinciden. Vamos a ver, y esto es algo que hago yo a menudo, cuál es el origen etimológico del término empresa. El término empresa, en castellano, en español, que es una lengua romance europea continental, romance significa que proceden como consecuencia de un proceso de evolución del latín. Otras lenguas romances en Europa pueden ser el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Empresa procede del verbo latino in prendo, prendi, prensum. ¿Y qué significaba? ¿Qué significaba en la antigua Roma el prendo, prendi, prensum? ¿Qué significa en latín prendo, prendi, prensum? ¿Qué es lo que significa? Pues fíjense ustedes lo que significa. Significa descubrir algo, ver, percibir algo de golpe, atrapar, como atrapo una mosca que está volando, o atrapo una idea que se me ocurre, darse cuenta de algo que previamente me había pasado desapercibido. Todo esto son diferentes facetas de ese diamante terminológico, que es el término el in prendo, prendi, prensum, del que etimológicamente procede el término español o castellano empresa. Luego, vemos cómo ya en su origen etimológico, claramente, conlleva una idea de acción, porque descubrir, ver, darse cuenta de algo, atrapar, ya está, el ser humano se da cuenta de algo, atrapa, está actuando. Etimológicamente ya conlleva desde el principio una clarísima idea de acción. Como es lógico, conforme se van formando las lenguas romances, el término pues va adquiriendo forma y en España terminamos utilizando el término empresa, empresario. En Portugal el término se llama empreiteiro. En Francia, entrepreneur. Cada idioma con su sesgo, pero todos con la misma raíz etimológica, retrotraíble al latín, al in prendo, prendi, prensum. Este significado etimológico de empresa se plasma en unos términos concretos y en un significado específico. Por ejemplo, a lo largo de la Edad Media, en Francia se denominan entrepreneurs, empresarios en francés, a los encargados o responsables de lo que entonces eran las obras públicas más importantes. ¿Cuáles eran las obras más importantes que han quedado para la posteridad en la Edad Media? Que es un orgullo ir a ver las diferentes ciudades y capitales, tanto de Alemania, Francia y también de España. ¿Qué tenemos en Burgos? ¿Qué tenemos en Sevilla? Las catedrales. Se llamaban entrepreneurs a los encargados de la construcción de las catedrales, que eran proyectos muy grandiosos. Eran proyectos que se financiaban y que duraban varias generaciones. El empresario de turno encargado de esos proyectos pues era un constructor, pero a lo largo de su vida no era capaz de culminar el proyecto y heredaban a lo mejor sus hijos, luego sus nietos, hasta que después de 100, 200, 300 años se terminaba la catedral. Fíjense ustedes, se llamaba entrepreneur, a los encargados de lo que quizás eran las acciones más importantes desde el punto de vista constructivo en la Francia a partir desde los siglos de la Edad Media. Y el término in prendo prensum, que es un verbo, termina en un sustantivo, en el latín, que es el sustantivo imprensa, que significa en latín
Prensa significa la acción, pero ¿la acción de qué? De tomar, de agarrar, de asir algo. Eso es una emprensa, en latín. Luego vemos que etimológicamente está clarísimo el sentido de empresa como acción, y además a lo largo de las diferentes lenguas romances luego se plasma en acciones concretas, como la dirección de la construcción de una obra tan grandiosa como puede ser una catedral gótica a lo largo de la Edad Media. Lo mismo pasa, por ejemplo, en portugués. En portugués, empreiteiro significa constructor. Si ustedes van ahora a Portugal y tienen que hacer una obra, una reforma de un piso, enseguida dicen, pues vamos a llamar a un empreiteiro. Yo cada vez que voy a Portugal, que tengo allí negocios, me hace mucha gracia y me sonrío. Le llaman empreiteiro pues, al maestro de obras. Se ve cómo evolutivamente se ha ido depurando ese sentido. ¿Y qué pasa en España? Bueno, ya saben ustedes que el lenguaje castellano, los estudios más rigurosos, se empieza a formar pues, a partir del siglo X, en el norte de Burgos, y paulatinamente, a lo largo de la Reconquista, se va depurando, y el término empresa es un término que adquiere carta de naturaleza enseguida. ¿Y qué significaba? ¿A qué se le denominaba empresa en la Edad Media en España cuando empieza a utilizarse este término? Empresa, ¿qué era empresa? Bueno, pues empresa se llamaba entonces a unas insignias que los caballeros se ponían en el escudo para hacer ver a todos los demás que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción de gran valor y heroica. Luego el caballero se ponía en el escudo como una especie de señales y floripondios, y los que lo veían decían, anda, tiene muchas empresas en su escudo, porque eso significaba, conllevaba que ese caballero, de esa orden de caballería, podía ser la orden de Calatrava, cualquiera de las órdenes, por ejemplo, militares y religiosas, que se consolidan a lo largo de la Reconquista de España, se había comprometido bajo juramento a emprender una acción. Y si ustedes cogen el diccionario de la Real Academia Española, busquen empresa, lo pueden buscar ahora mismo, ponen empresa, diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, y verán que una de las acepciones del término empresa, creo que es la cuarta, me lo pueden recordar, dice, empresa es acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. Pero fíjense, dice, empresa es, cuarta acepción, acción. Luego, no es ninguna tontería. Eso que nos ha sorprendido cuando he empezado a hablar en clase, ahora vemos que tiene mucho fundamento. El propio diccionario de la Real Academia define empresa como acción. ¿Y qué es lo que he dicho? Que en esta primera aproximación al concepto de función empresarial lo vamos a identificar con el concepto mismo de acción humana. Pero es una acción humana con una determinada matización. Es la acción humana en la que el ser humano manifiesta su deseo de agarrar, descubrir, atrapar, hacerse con cosas, vamos a verlas, que valoran y que le merecen la pena. Y además con ese sesgo de heroicidad, valor y entusiasmo. Pero toda acción humana conlleva, en mayor o menor medida, esto, incluso de las personas más anodinas que podamos imaginar. Obras o acciones son amores y no buenas razones. Pero vamos a ver qué dice la culmen de la literatura en el idioma castellano. Vamos a ver qué dice el gran Miguel de Cervantes. Le tenemos ahí en el patio principal. Tienen ustedes su estatua. Por cierto, ustedes que son observadores, la estatua que tenemos de Miguel de Cervantes y que preside el patio el gran patio del aulario, de este gran edificio del aulario de esta universidad, ¿es antes o después de la batalla de Lepanto? Hombre, usted no me lo sopla a los alumnos, usted calla. Le dije que los chicos, bueno, ya se lo han soplado. ¿Y cómo sabe usted que es antes? A ver, sí. Porque no le falta una mano.
Después de la batalla le falta, pero si usted va a la estatua ve que la tiene las dos incólumes. Luego fue antes de la batalla de Lepanto, donde en un arcabuzazo perdió y se le quedó hecho un muñón la mano de su brazo izquierdo. Y la gran obra, la obra inmortal e imperecedera de la lengua castellana es el Quijote. Yo les recomiendo a todos ustedes que tengan en su mesilla de noche un Quijote, que todos los días antes de acostarse, todos los días de su vida hagan como yo, lean 2 páginas. Y cuando lo terminen, vuelvan a empezar, y así sucesivamente. Es la mejor manera de dormir, se le queda en el subconsciente una forma primorosa de escribir y sobre todo una filosofía de la vida de inmenso valor. A ver, levanten, ¿quién tiene en su mesilla de noche una edición de bolsillo del Quijote y la lee todos los días? Bueno, es que usted se va a ganar matrimonio, es que todo lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tienen que hacer, el Quijote. ¿Quién ha leído el Quijote? No, entero. Hombre, hay bastantes alumnos, me agrada mucho, hay 5 o 6 personas, entre eso ya tiene mucho mérito. Hombre, es un paso adelante. El otro día se preguntó que quién sabía cuáles eran las 7 obras de la misericordia espirituales y las 7 materiales, y no las sabía nadie. En cambio hay 5 o 6 personas que se han leído el Quijote. Todos tienen que tener el Quijote. Y vamos a ver qué dice. Vamos a hacer una pequeña digresión sobre Don Quijote y la orden de la caballería andante. Yo creo, queridos alumnos, que todos debíamos de ser caballeros andantes. Yo creo, queridos alumnos, que no hay nada más bonito que apuntarse a la caballería andante, que levantarse cada mañana pensando que uno es un caballero andante, que tiene que salir a la calle a desfacer entuertos, a luchar contra molinos de viento, concretamente contra la escuela neoclásica y contra el Estado, pero siempre con alegría, con entusiasmo, siempre con una energía y una paciencia infinita. Y de acuerdo, ¿qué le pasaba a Don Quijote? Bueno, pues que al final terminaba molido, lleno de polvo, los dientes rotos, y eso a él le importaba algo. No le importaba nada. Al día siguiente, ayudado por Sancho Panza, se limpiaba lo que podía y otra vez, y así sucesivamente. ¡Qué filosofía de vida tan bonita! Seamos todos caballeros andantes. Caballeros o damas, ahora que está muy de moda por la princesa Leonor, damas andantes. Apuntémonos todos a la orden de la caballería andante anarcocapitalista. Bien. Bueno, esta pequeña digresión para no solo darles a ustedes, enviarles, ya llevamos hoy 3 mensajes de cariño o de amor. Decía el otro día al explicar mi filosofía docente que el amor en libertad, porque amor y libertad son inseparables, es esencial, ¿no? De que hay que amar el oro, más importante, de que hay que amar la caballería andante, que tenemos que amar todo lo que hacemos para tener éxito en lo que logramos. Y si vamos al capítulo 2 de la primera parte del Quijote, leemos lo siguiente, lo tienen ustedes en la página 43, en nota a pie de página, si abren el libro, pueden leerlo conmigo. Abran el libro, la página 43, en la nota a pie de página, la segunda, dice lo siguiente, y cito literalmente, dice que Don Quijote apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Está escrito por Cervantes, empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero nuevo, sin empresa en el escudo. Fíjense, sin empresa en el escudo. Es precisamente ese significado medieval que Cervantes, ya a comienzos del siglo XVII, y cuando ha quedado anacrónico el sentido, lo recoge en su novela. Sin empresa en el escudo. Empresa significaba esa señal que se ponían
los caballeros para indicar a todos que se habían comprometido bajo juramento a llevar a cabo una acción heroica y de gran importancia. Dice, sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Y me gusta mucho esta cita literal del Quijote, porque en el mismo párrafo están los dos sentidos de empresa. Dice que no podía iniciar su empresa, no podía empezar su empresa, sentido de acción, sin ser armado previamente caballero. Y también, 2 líneas después, hace referencia al sentido medieval, al sentido arcaico de esa señal que se ponía en el escudo, indicando que se había comprometido el que lo llevaba a desarrollar una acción de gran importancia. Luego, vemos que al menos en el sentido etimológico ya ha quedado perfectamente aclarado que empresa y acción son sinónimos, son la misma cosa. Queridos alumnos, hemos comenzado juntos una empresa además valerosa, la empresa de sacar adelante juntos este curso de economía política. Y que todos y todas somos empresarios, es obvio. Y ya desde el principio tenemos que entender perfectamente esta identificación conceptual entre el término de acción humana y el término de empresa. Pero es la acción humana, estamos fijándonos en su característica inseparable emprendedora. Emprender, emprendo, prendi, prensum. Es una acción, pero es una acción que ya conlleva desde su origen etimológico hace 2000 años. En la antigua Roma es una acción que consiste en descubrir, pero para descubrir previamente tienes que buscar, aunque a veces descubres cosas sin ser buscadas deliberadamente. Es el concepto que veremos juntos de serendipity, serendipidad. Descubrir. Y descubrir y crear son sinónimos, porque desde el punto de vista de la acción humana, Cristóbal Colón descubrió América, sí, pero desde el punto de vista de la acción humana creó América. ¿Qué más da que estáticamente esté allí? Hasta que no haya un ser humano que descubra la idea, cuando no existe, cuando la descubre, la crea. Es que descubrir y crear, desde la perspectiva de este curso, son también sinónimos. Lo vamos a ver. Y crear y descubrir significa un salto cualitativo de la mente del ser humano, que de golpe, y no sabemos por qué, y es algo sobre lo que vamos a hablar continuamente, somos capaces de darnos cuenta de ideas que previamente nos habían pasado desapercibidas. Descubrir, crear, darse cuenta. Quiero que este matiz cualitativamente de valor añadido tan importante e inseparable de cualquier acción humana lo tengan ustedes muy claro, y es el que conlleva el término aprender, prender, emprender, empresa y empresario. Luego, en esta primera aproximación hemos definido la función empresarial, identificando su sentido con el que tiene el concepto de acción humana. Bueno, pues función empresarial y acción humana coinciden. Y si de la función empresarial hemos pasado a la acción humana, a partir de ahora vamos a hablar de la acción humana. ¿Y qué es la acción humana? Queridos alumnos, la ciencia económica, el investigador, el científico de la economía, dispone de una ventaja de primera mano de la que no disponen los investigadores científicos que cultivan otras disciplinas, las ciencias que se dicen, ¿no?, fuertes, o la ciencia física, las ciencias naturales, ¿no? Y es que el científico natural se enfrenta a sus objetos de estudio, ya lo veremos, como desde fuera, y tiene que hacer experimentos de laboratorio para enterarse y hace hipótesis y contrastaciones empíricas y tratar de entender cómo un átomo funciona, cómo se fusionan, o de estudiar un órgano biológico, pero siempre desde fuera. Sin embargo, el científico
social en general. Cuando hablo de social me refiero al científico que estudia al ser humano y el ser humano que actúa, dispone de una ventaja de primera mano de la que carecen los científicos del mundo de la ciencia natural, y es que, créanlo ustedes o no, el investigador, el ser humano, el economista, el profesor de ustedes, es un ser humano. Es decir, que yo soy un hombre, y si el investigador, el economista, es un ser humano, resulta que dispone, como si dijéramos, de un conocimiento de primera mano sobre lo que es el ser humano y cómo actúa el ser humano, del que carece el científico que trabaja en el mundo de la física, o en el mundo de la tecnología, o del mundo de la astronomía. Es decir, alguien que está estudiando en un acelerador de partículas, una partícula, etcétera, no es una partícula, nadie sabe cómo se comporta una partícula, pues hay un muro que le separa. Esto vamos a ver qué implicaciones metodológicas tan grandes tiene, pero en cambio el ser humano, como es ser humano, tiene un conocimiento que se llama no me distraigan, tiene un conocimiento que se llama por introspección, significa porque somos seres humanos y continuamente estamos actuando, sabemos de una manera muy íntima en qué consiste lo que estamos haciendo, y esto nos da una ventaja enorme respecto de los científicos de las otras disciplinas. En otros ámbitos estamos en una situación de inferioridad, porque nosotros no podemos hacer mediciones, porque no se pueden hacer experimentos de laboratorio, etcétera. Pero Dios, en su infinita sabiduría y bondad, no ha querido dejar arrumbado al científico de la economía o al científico social, y le ha dado esta ventaja de que comparte la naturaleza de los entes que analiza u observa, que son los otros seres humanos. La segunda vez que entre usted y salga de clase, no le dejo volver, que me distrae. ¿Está claro? Luego, gracias a que tenemos la capacidad de primera mano, porque somos seres humanos, de entender lo que hacemos, hemos ganado, tenemos como un trampolín muy grande que nos proporciona un conocimiento de enorme valor. Entonces, ¿qué es la acción humana? Si cogen ustedes el libro, La acción humana, ya lo han leído hasta la página 40 y tanto, después de las 60 mías, ¿no? Empieza la primera. ¿Tiene alguien aquí la acción humana? Pues abran el primer capítulo después de mi introducción. Ya verán ustedes cuál es la primera frase del tratado. Dice: la economía es la más joven de todas las ciencias, ¿sí o no? A ver, léalo, Alejandro. Sí, la primera. ¿Qué dice? Acción delegada y no, hombre, no, pero se ha saltado usted. Después del estudio de introducción, hombre. Pues la introducción. Aquí, venga. ¿Qué es lo que dice? Tiene usted razón. ¿Qué dice? Sí, pero ¿qué dice la primera frase? La economía es la más joven de todas las ciencias. Joder, claro, me lo sé de memoria. Pero luego después, cuando empieza el capítulo 1, define qué entiende por acción humana. Y dice que acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada que lleva a cabo el ser humano. ¿Qué es la acción humana? Hombre, es muy difícil definir la acción humana sin utilizar los propios términos de acción humana, y lo que hacemos son utilizar pues sinónimos o aproximaciones. Mises también tiene esa dificultad y dice que es todo comportamiento deliberado. ¿Que lleva a cabo quién? Pues que lleva a cabo el ser humano. Esa sería la acción humana. Ese sería el concepto de acción humana. Vamos a escarbar un poquito en esto. Oiga, que yo estoy cada frase dando bastantes comentarios. Tienen ustedes que apuntar todo esto, que nada más no viene en el libro. Dice deliberado, el comportamiento deliberado. Lo que significa que los comportamientos humanos, aunque parezcan desde fuera que son comportamientos, a lo mejor no son acciones humanas. ¿Quién no ha ido a lo mejor al médico y nos dan aquí, ¡pim!, con un martillo y ¡chum!, se produce un acto reflejo y sube? Dice, este señor está moviendo la rodilla, está actuando. No está actuando, no es un comportamiento deliberado. Como tampoco es el comportamiento deliberado el de un sonámbulo. El comportamiento de un sonámbulo, ¿saben ustedes quiénes son los sonámbulos? Yo tengo una nieta que es sonámbula. Tiene a los padres desesperados, porque están durmiendo y por la noche dicen, nada, se ha levantado alguien, resulta que se ha abierto la nevera, resulta que tal, y resulta que van a por la nieta, y sí, la nieta se ha cogido un colacao, se lo ha bebido, no se ha enterado de nada, está durmiendo. O sea, si yo estoy durmiendo, me levanto, voy por la noche, como sonámbulo, abro la ventana, salto
al apartamento de la vecina, no sé qué hago con la vecina, luego vuelvo y no me he enterado de nada. No es una acción humana, estás durmiendo, no es un comportamiento deliberado. Luego, si definimos la acción humana como todo comportamiento deliberado, estamos excluyendo lo que aparentemente podría parecer un comportamiento desde fuera, porque vemos que hay movimientos y cosas, pero que no conllevan acciones humanas. Y tan acción humana es, además, actuar por acción que actuar por omisión. Es decir, no solo es, hay el famoso chiste, yo veía de un anglosajón, os voy a contar, los ingleses tienen, era un barco que estaba en el océano y entonces de pronto pues las olas le balancean y había un señor tomando el sol en el crucero y se va a caer y debajo pues en el mar está todo lleno de tiburones con la boca abierta. Y entonces pasa un señor, un inglés con mucha flema y le pregunta a que se está deslizando y va a caer al mar y están todos los tiburones esperándole. A propósito, ¿tiene usted seguro de vida? Y le contesta el otro tan contento que está tomando el sol y no se da cuenta que se desliza hacia el océano. Dice, sí, ¿por qué? Dice, no, por nada. Entonces cae y se lo comen los tiburones. Obviamente, el que le ha hecho la pregunta tan casual, tan british, y ha dejado que se caiga, ha actuado, le tenía que haber salvado al hombre. Las acciones no son solo acciones por acción, también son acciones por omisión. Luego, aparentemente, a veces, si miramos desde fuera, no apreciamos movimiento ni comportamiento, pero sí que lo hay, sí que hay comportamientos, sí que hay acciones humanas. ¿Se dan cuenta ustedes de otra faceta? Luego, es deliberado, no es la del sonámbulo o la del comportamiento puramente instintivo, y puede ser que externamente no se observe ningún indicio de comportamiento y sin embargo sí que lo haya, porque sea una acción de las que llamamos por omisión. Y la pregunta del millón, porque hemos dicho comportamiento deliberado del ser humano, y la pregunta del millón, ¿y los animales actúan? Vamos a pensar sobre esto. Bueno, ya de forma jocosa, hace años leía que se había graduado en Derecho un mono en la Universidad de Columbia. Me lo creo todo, porque ¿es que actúan los animales? Bueno, pues ponemos cualquier documental, sobre todo en National Geographic, etcétera, y los hemos visto desde pequeños y hemos pasado horas, y a lo mejor, por ejemplo, las abejas o las hormigas. Y entonces, y hay una voz, ¿no? O nos lo va explicando, y dice, pues las abejas pues, se levantan por la mañana y entonces se organizan, hacen su camino, van todas juntas y entonces luego cogen y luego pues se encuentran el grano y luego vuelven, tienen unos almacenes, van a los almacenes, todo el mundo, una sociedad organizadísima, no hay ninguna duda que las hormigas actúan o que las abejas actúan. ¿Y quién tiene perros en su casa? Porque es el mejor amigo del hombre. Y qué cariñoso es un perro, ¿no? Y cómo se alegran al vernos, y estamos convencidos. Es que los pets, yo no tengo perros en mi casa, tengo 510 peces y 2 tortugas, pero no tengo perros, ¿no? Pero, ¿y los animales? ¿Actúan los animales? Mira, este es un tema filosófico muy curioso, pero desde luego lo que hay clarísimamente es una diferencia esencial. Los animales, queridos alumnos, no actúan, en el sentido que estamos dando al concepto de acción humana. Es decir, ese perro que tienen ustedes tan cariñoso, igual de cariñoso fue hace 500 años que hace 5.000 años, cuando evolutivamente el hombre descubre y por primera vez determinados animales es capaz de estar con ellos, de traerlos del mundo salvaje, etc. Y el ser humano ha sido capaz de poner un hombre en la luna. El ser humano ha sido capaz de componer la 9ª sinfonía de Beethoven, o la inacabada de Schubert, o la grande de Schubert. A mí me gusta mucho más Schubert que Beethoven. O de concebir el cubismo por Picasso. O de escribir el Quijote, claro. Pero las hormigas siguen haciendo lo mismo hace 100, 500, 1000, 10.000 años. No actúan,
ni tienen conciencia, como la tiene el ser humano al menos, de que actúen, ni son capaces de descubrir ni de crear nada. Y si un mono se graduó en Derecho en la Universidad de Columbia, no dice nada sobre que el mono sea capaz de actuar, sino sobre el bajísimo nivel de las universidades norteamericanas, ¿eh? Al margen de que sea muy atractivo hacer una interpretación antropomórfica del comportamiento, entre comillas, que creemos observar o vemos en los animales. Una interpretación antropomórfica significa que estamos transponiendo lo que nosotros sabemos que hace el ser humano cuando actúa a determinados entes del mundo exterior, pero que no comparten nuestra naturaleza y que no son capaces de actuar. Pero nos produce una gran tranquilidad, aparte de mucho regocijo, especialmente a los niños, pensar pues que hay una abeja reina y que hay unas servidoras y que hay unos almacenes y que no sé cuántos y que incluso hay una batalla de hormigas. ¿Han visto ustedes una batalla de hormigas? Es una cosa impresionante. Un ejército de hormigas contra otros. Eso parece, yo creo, los rusos y los ucranianos. Y se cortan la cabeza y quedan ahí y luego se estiran los cadáveres. Es una cosa increíble. La realidad es que es apasionante, es fascinante, pero no actúan en el sentido en el que estamos nosotros explicando el término hoy. Y ninguna hormiga ha sido capaz de poner otra hormiga en la luna. Luego, comportamiento deliberado de un ser humano, excluyendo el puramente instintivo, excluyendo el comportamiento del sonámbulo, no deliberado, excluyendo el comportamiento de los animales. Es comportamiento deliberado, sea por acción u omisión, llevado a cabo por un ser humano, lo que es la acción humana. Y ahora que hemos definido la acción humana, vamos a estudiar con detalle cuáles son los elementos del concepto de acción humana. Fíjense ustedes, por tanto, la lógica esencial de esta clase primera. Hemos dicho, identificamos el concepto de función empresarial con el de acción humana. Ya tiene el sesgo ese creativo, de descubrir, etc. Lo hemos fundamentado en su origen histórico-etimológico. Bien, luego, en la primera aproximación, esta que hemos hecho, como identificamos empresarialidad con acción humana, pues cogemos el toro por los cuernos. ¿Qué es la acción humana? Comportamiento deliberado del ser humano. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la acción humana. Y todo lo que vamos a decir aquí, lo que vamos a ver juntos, lo que vamos a desgranar juntos, etcétera, no tiene ninguna dificultad. Para todos y cada uno de nosotros es obvio, porque lo que estamos haciendo es separar analíticamente realidades que nos son muy próximas, son enormemente cercanas, íntimamente cercanas. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos seres humanos. Vamos a ver, ¿hay alguien que no sea un ser humano de los que está en clase? ¿Hay algún mono? ¿Hay alguna? Veo que son todos ustedes seres humanos. Y continuamente estamos actuando, porque es inseparable de nuestra naturaleza, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuáles son los elementos esenciales del concepto de acción humana? Bueno, lo vamos a separar analíticamente, pero esto no es baladí, es decir, no estamos perdiendo el tiempo, porque vamos a ver cómo en torno a cada uno de estos elementos fundamentales de la acción humana se construye un pilar o se elabora un pilar, fundamento o cimiento de la ciencia económica. ¡Qué maravilla más grande vamos a construir y ver y darnos cuenta nosotros hoy! Al estudiar los diferentes elementos del concepto de la acción humana, vamos a ver cómo ya vamos perfilando lo que serían los pilotes, suponiendo analógicamente la tarea o la empresa de la construcción del edificio científico de la economía. Primer elemento esencial del concepto de acción humana es el concepto de fin. Este es el primero, el concepto de fin. ¿Y qué es el fin? Ese es el primer elemento esencial del concepto de la acción humana. ¿Qué es el fin? Lo vamos a definir de la siguiente manera. El fin es todo aquello que el actor pretende lograr con su acción. Fíjense una definición abstracta, formal. ¿Qué es el fin? Todo aquello que el actor pretende lograr con su acción. En inglés se dice goal, fin u objetivo. Vamos a ver qué pasa, qué pasó el otro día. Real Madrid Español, jugando. El Real Madrid, ¿cuántos?
goles le metió al Español? 4. ¿En qué consiste la acción? Pues hay 11 señores corriendo, ahora también señoras, que se quiere hacer que el fútbol femenino es el no va más, a ver si consiguen que alguien lo vea, pero por lo visto no tiene demasiado éxito, y hay otros 11, y el objetivo, la verdad es que es de lo más prosaico, consiste con una cosa redonda, ir con el pie y a ver si se le puede meter en un sitio con una red que se llama portería, y cuando se le mete esa cosa en la portería resulta que 100.000 personas enfervorizadas gritan ¡gol! ¿Y por qué gritan gol? Porque todos los deportes los han inventado en Inglaterra, que es un país aburridísimo, todo el día lloviendo, y gente excéntrica, y como se aburren del carajo, lo único que hacen es aprender que si el cricket, que si el golf, anda que el golf, menuda gilipollez, yo todos los domingos, hay que estar loco, todavía peor, meter la bola pequeñita en un agujero, y lo del fútbol, pero si resulta que al final el objetivo que ellos pretenden es meter la pelota dentro de la portería, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que gritamos todos? ¡Goal! Y esto, en inglés, es el fin u objetivo que pretende lograr el actor, que es el primer elemento esencial del concepto de acción humana. ¿Pero por qué? De la acción humana es inseparable el fin. ¿Y por qué pretendemos lograr fines? Es que no cabe concebir una acción que no tenga fin. Porque previamente el ser humano se ha dado cuenta o ha descubierto que hay un fin que le merece la pena. Es decir, que valoramos. Y aquí es donde entra el segundo elemento esencial del concepto de acción humana, que es el concepto de valor. Fíjense, justo la primera clase, el segundo elemento del concepto de acción humana, hemos dado entrada a un término valor que recoge una idea sobre la que gira y se construye toda la economía desde sus orígenes, el concepto de valor. Miles de mentes brillantes y de economistas dando vueltas a qué sea el valor. Miles y miles, ríos de tinta, de páginas, sobre qué sea el valor, como concepto esencial sobre el que pivota la construcción de la ciencia económica. Y hoy lo acabamos de presentar en clase. Porque los seres humanos descubren fines que le merecen la pena, es decir, que para ellos tienen valor o son capaces de crear esos fines. ¿Pero qué es el valor? Vamos a definir el valor de la siguiente manera. Bueno, esto me plantea un pequeño problema desde el punto de vista científico, que voy a hacer una mini digresión, pero que no quería confundir sobre todo a los alumnos que están en clase. La economía y la psicología son ciencias radicalmente distintas. Y en términos de las ciencias de la acción humana, que ya explicaremos, que se llaman la ciencia praxeológica, la ciencia de la acción humana, praxis en griego es acción, el valor es algo que se revela en la propia acción. Pero no debemos de caer en un psicologismo, que es otro mundo distinto, aunque sea primo hermano de la economía en muchos ámbitos. Sin embargo, hoy aquí, al presentar y al definir el valor, no tengo más remedio que aproximarme, si quieres, sea a la frontera de la psicología, porque voy a definir el valor de la siguiente manera. Voy a definir el valor como la apreciación psíquica, más o menos intensa, que el actor da a su fin. Repito, el valor es la apreciación psíquica, más o menos intensa, que el actor da a su fin. Querría decirles, además, a todos los presentes, que estas realidades que estamos hoy desgranando juntos y que no son tan íntimas y que son tan importantes porque es el fundamento de toda la economía, sin embargo, no disponemos
en nuestro lenguaje de términos específicos y concretos, y para explicar lo que son nos vemos obligados a utilizar términos muy analógicos. Fíjense ustedes, cuando he dicho, y todo el mundo dice, bueno, la verdad es que tiene mucho sentido la definición, el valor es la apreciación psíquica más o menos intensa. Pues te aprecio mucho, oye, yo te aprecio mucho, o sea, te valoro mucho, ¿no? O sea, en realidad es un sinónimo, pero ¿de dónde procede el término apreciación? En realidad estamos en razonamiento circular, porque apreciación procede de precio. Y ya veremos a lo largo del curso cómo el precio surge después, explicaremos las diferentes leyes económicas como resultado del valor. Pero es que no dispongo, queridos alumnos, no dispongo de otros términos, pero sí que es lo suficientemente efectivo para conllevar la idea que quiero transmitirles y que todos lo entendamos. Y cuando digo psíquica, no me refiero a que entremos en el mundo indebido, porque esa es una parcela distinta de la psicología, sino que quiero subrayar que el valor es subjetivo, es decir, que procede de la psique subjetiva del actor concreto. Por tanto, el valor no es algo objetivo, sino que yo valoro ese fin concreto que he descubierto y que he hecho mío. Lo podré explicar a un amigo, padre, madre, etcétera, transmitirle la ilusión que me hace, pero nunca lo va a sentir como yo lo siento, porque somos entes diferentes. Le podré contagiar de mi entusiasmo, de esa apreciación, pero entonces él creará o formará parte de otra acción donde incorporará un fin más o menos próximo al mío, al que también dará una determinada apreciación, pero ya es otra acción distinta. Apreciación psíquica en el sentido de que es subjetiva, que da el actor al fin, y que puede ser más o menos intensa, porque estamos en el mundo interior de la psique del ser humano, que es un mundo ordinal, es un mundo en el que continuamente estamos descubriendo fines que valoramos, y podemos comparar el valor, ponerlos en diferentes órdenes. Es un mundo ordinal, pero no lo podemos medir. Yo aprecio psíquicamente ese fin mucho más, algo más por el estilo o menos que otros fines, pero no soy capaz de medirlo, porque estamos en el mundo interno de las valoraciones subjetivas, y por eso he dicho apreciación psíquica. ¿Usted cómo se llama? Cristina. ¿Y usted? Margarita. Margarita, vale. Pues yo quiero a Cristina mucho, más que a Margarita. O la quiero más que Margarita, no mucho más. O la quiero algo más. O la quiero por el estilo. O la quiero menos. Apreciación psíquica más o menos intensa. Pero lo que no puedo decir es que yo quiero a Margarita pi 2,3,24 veces que no. Porque el mundo interno, de la psique interna, no permite mediciones, sino que lo único que permite son comparaciones de intensidad, pero ojo, no interpersonales, sino dentro de la propia persona y en el contexto de sus acciones. El alter ego, el otro ser humano, en sus acciones dirá lo que sea. Yo no puedo decir, que tú también estás cortejando a Margarita, ¿no? Pues te jorobas porque yo la quiero el doble que tú. Eso es lo que tú piensas. ¿Cómo te vas a meter en mi mente y saber si es que nos podemos hacerlo? No se pueden hacer comparaciones interpersonales de valoración. Esto solo forma parte de la subjetividad interior de cada persona. Y para que toda esta riqueza que les estoy explicando, que es recogida de manera sintética, es como en la definición de valor he incorporado el término psíquico, he dicho apreciación, a sabiendas de que estoy casi utilizando a que llegaremos luego, pero la idea la conllevamos claramente. Psíquica, subjetiva, más o menos intensa, permite comparaciones internas, pero no mediciones, ni comparaciones entre personas distintas, que el actor da a su fin. Y eso es el valor. Y todos los valores son subjetivos. ¿Qué significa que el valor es subjetivo? Vamos a ver también esto, terminológicamente es importante. Subjetivo significa que lo determina el sujeto implicado en la acción. Solo el sujeto, el hombre o la mujer implicado en la acción concreta puede determinar el valor que tiene el fin que ha descubierto o que cree que le merece la pena.
Los valores no son objetivos. Los fines los valoramos solo los seres humanos, de a pie en el contexto de las acciones que decidimos emprender, cuando descubrimos un fin que nos merece la pena. Aquellos que dicen que hay valores objetivos y que por tanto está justificado que papá Estado nos los imponga, nos mienten. Es una manipulación para esclavizarnos y convertirnos en siervos de otros idearios o de otras personas o de otros seres, para manipularnos. Es el valor siempre subjetivo, solo lo determina el sujeto, porque es el único que tiene la información de primera mano, que ha descubierto cuando crea un fin o se da cuenta que antes le había pasado desapercibido y que dice, andate, esto me merece la pena, voy a por ello, porque le doy valor. Fin y valor, los dos primeros elementos esenciales del concepto de acción humana, y en torno a los cuales ya vemos que empieza a pivotar toda la construcción del edificio de la ciencia económica. Pero la acción humana es mucho más compleja, porque no basta con darse cuenta de algo que valoro. Es decir, la economía no es una teoría de la decisión, no es solo de mi reflexión interna de, tate, me gusta esta chica, voy a ver si la cortejo, porque la valoro. No, la acción humana es mucho más que eso, es acción. Y es inseparable de la acción humana, y aquí pasamos al tercer elemento, que movilizamos nuestro ser para tratar de alcanzar ese fin. Y como somos cuerpo y alma, lo he dicho antes, pues tenemos que movilizarnos en el mundo que nos rodea para buscar procedimientos para alcanzar el fin. Continuamente buscamos, tratamos de encontrar lo que se llaman medios, que es el tercer elemento esencial del concepto de acción humana, el concepto de medio. En inglés, medio, es curioso, el idioma inglés, ya sabe usted que no tiene reglas, se dice means, medio, means, pero ojo con ese, aunque sea uno solo. ¿Y qué es el medio? Bueno, el medio es el tercer elemento esencial del concepto de acción humana. El medio es todo aquello que el actor cree que le va a servir para alcanzar su tan ansiado fin. Es todo, si pudiera hacer una analogía, un símil, es como el puente que pensamos que nos va a permitir conectar nuestra situación actual actuando con el tan ansiado fin, lo que creemos que nos va a permitir lograr el objetivo que para nosotros tiene valor. Y como es lógico, los medios no son entes objetivamente discernibles desde fuera, sino que solo es capaz de crear y darse cuenta de un medio el ser humano que actúa. Es decir, así como el fin y el valor son inseparablemente subjetivos, porque los determina el sujeto que actúa, el medio también es subjetivo. Es decir, se convierte en medio, ya veremos más adelante, lo vamos a llamar medio económico o bien económico, en el momento en que un actor piensa, se da cuenta o cree, aunque esté en un error, o pudiéramos desde fuera de reírnos de su error, que algo le va a servir para alcanzar un fin de enorme importancia para él. Y si un actor subjetivamente cree que algo es un medio, entonces eso se convierte en un medio en economía y ya entra dentro, como si dijéramos, de la rueda de todas las leyes económicas. Y si el actor no piensa subjetivamente que eso le va a servir para lograr un fin, entonces no se convierte en medio y no entra en ninguna de las leyes de la economía. Y eso al margen de lo que desde la perspectiva de las ciencias naturales pueda pensarse. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer el Papa Francisco acaba de hacer un viaje pastoral a Nueva Guinea. Todavía hay allí tribus en la selva perdidas en la mano de Dios. Imaginemos que hay una tribu de ex antropófagos, caníbales, espero que ya no se sigan matando y comiendo unos a otros.
La evolución de la humanidad prácticamente lo ha eliminado, pero hay determinadas zonas del mundo donde van todavía bastante retrasados. Si el hijo del jefe de la tribu se pone a morir con unas anginas, como las que he tenido yo la semana pasada, y entonces el hijo del jefe de la tribu está desolado, ve con 39, 40 grados de fiebre a su hijo en la cama y prácticamente en las últimas. Si él piensa que lo mejor que puede hacer para curar a su hijo es llamar al brujo de la tribu para que haga unos cantos y exorcismos alrededor del enfermo, en ese momento se ha convertido en un medio desde la perspectiva de la ciencia económica, porque él subjetivamente cree que eso le va a permitir lograr su tan ansiado fin. Y es irrelevante, queridos alumnos, que nos riamos con nuestra arrogancia y superioridad occidental diciendo es que este tío es idiota. Aquí lo que tenía que hacer es llamar a un médico de la misión de las monjitas que está a 10 kilómetros para que le dé un antibiótico. Que no, señor. En el mundo de la economía lo que mandan son los seres humanos que actúan. Y el ser humano es el que determina subjetivamente su fin, el valor y el medio que cree adecuado para alcanzar el fin. Es que me da lo mismo. ¿Cuánto se gastan los seres humanos, las mujeres y cada vez más los hombres, especialmente si son italianos, en cosméticos? Miles de millones. Y venga a ponerse cremas. Muchos podrían decir y reírse, oiga, es que si hacemos un estudio científico eso no vale para nada. Me da lo mismo. Basta con que un ser humano, un hombre o una mujer, piense que comprándose eso y untándoselo va a estar mejor, para que inmediatamente se ha convertido ipso facto en un medio, y por tanto ya entre dentro de todos los procesos y leyes que estudia la ciencia económica, porque los medios no son algo objetivo, sino que se determinan subjetivamente por el sujeto actor en el contexto de cada acción. ¿Está claro? Fines, valor, medios son eminentemente, inseparablemente, ontológicamente subjetivos, no objetivos. Y ahora vamos a dar entrada al cuarto concepto, al cuarto elemento del concepto de acción humana, que también es de rancio abolengo en la ciencia económica, que es el concepto de utilidad. Porque el valor, esa apreciación psíquica que damos al fin, es que estoy como una moto por conquistar a esta chica. El valor que damos a nuestro tan ansiado fin se proyecta en el medio, que es aquello que pensamos que nos va a permitir alcanzar el fin, a través del concepto de utilidad. Entonces, así como valor va de la mano del fin, la apreciación psíquica que damos al fin, a los medios los apreciamos también en términos de utilidad, pero no porque nos permitan per se lograr el fin, sino como puentes intermedios que nos van a permitir alcanzar el fin. Si yo valoro mucho el fin y encuentro o descubro un medio que creo que me va a permitir alcanzar ese fin tan valorado, a ese medio le voy a dar mucha utilidad. En alemán se dice Nutzen, utility, en inglés. Y resulta que toda la ciencia económica se construye, y si antes se ha dicho que miles y miles de páginas, ríos de tinta, etcétera, sobre el concepto de valor, también sobre el concepto de utilidad. Y vamos a hablar juntos sobre la utilidad marginal, cómo se determina el valor de los bienes económicos, etcétera, en este curso y en esta clase in extenso. Luego, valor y utilidad son como si dijéramos las dos caras de la misma moneda. Una
referencia al fin y otra proyección sobre el medio. Yo voy dando un paseo por el Monte del Pardo y estoy preocupado pues porque se me ha salido la rueda de la bicicleta y no voy a poder volver a casa. Y estoy así despistado, digo, ¿y qué voy a hacer? Porque no tengo herramientas. Y de pronto, en el camino de arena, casi me caigo, ¿y qué es esto? Y veo que hay una llave inglesa medio oxidada. Entonces, en ese momento, yo como actor digo, fin, puedo volver a casa, esencial. Pero para eso tengo que arreglar la rueda. Necesito un medio. Y de pronto, esto que a nadie le daba valor y estaba ahí oxidado y la gente lo golpeaba, digo, anda, lo voy a coger. Y efectivamente me encaja. Y puedo arreglar la rueda. He descubierto un medio, subjetivamente, en el contexto de mi acción, y le doy mucha utilidad, me lo llevo. Oye, ¿tú por qué recoges esa mierda de herramienta oxidada del suelo? Pues porque en el contexto me soluciona la vida. Proyecto el valor sobre ese medio que yo subjetivamente he descubierto a través del concepto de utilidad. Y por tanto los 4, fin, valor, medio, utilidad, son subjetivos. Voy a poner un ejemplo que se ha hecho famosísimo, es que está grabado y que pero bueno, hoy ha tocado, hoy es el día 24 de septiembre y les ha tocado a ustedes. Miren ustedes, esto en términos tecnológicos o en términos físicos es simplemente un trozo de papel. Este es simplemente un trozo de celulosa. Se hace con una tintada. Esto no vale nada. Esto, vamos, sobre todo si lo comparan ustedes con lo que de verdad es el dinero de verdad. Esto, miren, comparen. Moneda de oro, mi onza Troy de oro, $2.700 la onza esta mañana. ¿Esto qué es? Esto es una porquería. Este papel, ¿para qué serviría este papel? Oiga, pues para limpiarme el culo. Esto es una mierda. Esto no es nada. Esto es nada. Oiga, no se quede usted con mi oro, me cago en la leche. Esto no es nada. Miren ustedes. ¡Hala! Miren. ¡Hala! Miren. Mi billete de 10 euros. ¡Hala! Miren, observen. Miren cómo lo rompo. Miren. Queridos alumnos de grado, son ustedes. Miren. De vuelta, billete de 10 euros. Miren. Y miren lo que hago con ello. Se lo tiro a ustedes todos. ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar en clase? Esto es una especie de experimento. A mí no me gustan los experimentos, y menos en el ámbito de las ciencias sociales. Es una ilustración de lo que acabo de decir. ¡Shh! Se me ha revolucionado la clase, especialmente los más jóvenes. En el momento en que he sacado un billete de 10 euros y he empezado a romperlo, hay gente, ha habido sonrisillas, hay gente que ha puesto cara de preocupación, a otras se les ha volcado el corazón. ¿Por qué ha sido? Pues muy sencillo, porque el que más o el que menos vamos ajustados de dinero. Muy sencillo, porque cada uno en su contexto vital ha dicho, ¿pero qué está haciendo el profesor Huerta? Es que esos 10 euros me vienen de maravilla. Tengo hambre y me compraría un bocata. Podría invitar a Cristina a una discoteca y a lo mejor la conquistaba. Con esto voy a poder volver a casa o pagarme el metro, o devolver lo que me han prestado. Cada uno en una constelación de acciones y en su vida se da cuenta que el profesor Huerta de Soto ha destruido algo que para nosotros tenía importancia. Miren, ¿cómo puede ser que un simple trozo de celulosa haya... Luego les voy a dar... Me acabo de acordar de una anécdota muy buena que luego les voy a decir. Haya producido este vuelco en el corazón de todos los alumnos de hoy. Pues muy sencillo, porque cada uno ha proyectado el valor de determinados fines concretos sobre este medio, y cada uno subjetivamente ha dicho, esto es un medio de valor, me permitiría alcanzar fines que yo valoro, y el profesor lo ha destruido impunemente, cuando a mí me hacía tanta falta. ¿No es esto la prueba definitiva del concepto de medio sobre el que proyectamos utilidad en función del valor
¿Qué creemos que podríamos lograr con este medio? ¿Que damos a un fin importante para nosotros y que el profesor lo ha destruido? Hasta el punto de que yo cuando venía a clase y me preparé esta clase el sábado por la noche antes del partido. Yo tengo un fin. Mi fin es explicar hoy, que quede clarísimo, el concepto subjetivo de fin, medio, valor y utilidad. Y para esto tengo que encontrar un medio. ¿Y qué medio pongo? Me preparo las clases, me tomo mi medicación para las cuerdas vocales y pienso, pues hay un medio maravilloso. Voy a coger mi fajo de billetes de 10 euros, voy a sacar uno de 10 y lo voy a destruir, como vengo haciendo hace 40 años, delante de los alumnos, para que se les produzca un vuelco en el corazón. Y con esto van a entender perfectamente cómo puede ser que un trozo de papel que solo serviría como mucho para limpiarse, ¿quién sabe qué?, nos haya producido esa inquietud. Porque cada uno ha proyectado que esto podía ser un medio y que tiene utilidad para él, porque le permitiría lograr fines, desde, de alguna forma, satisfacer su hambre comiéndose un bocata, hasta cualquier otra necesidad urgente. Y ustedes dirán, pues qué prosaico, y no era necesario que el profesor hiciera esto y lo destruyera. Esa es su opinión, pero no la mía. Porque todos los que han seguido este curso ya han visto esto que he hecho, no se les ha olvidado nunca el concepto de utilidad y por qué la utilidad del medio siempre es subjetiva. Y les voy a poner, me acabo de acordar de una anécdota, una anécdota muy graciosa. Me invitaron a dar una serie de conferencias en Polonia. Me explotaron, por la mañana tenía que dar una universidad, luego otra, luego la bolsa de valores. Me acuerdo que al segundo día me vio el embajador de España en Varsovia, tan demacrado, que me dijo, oiga, ¿a usted le pasa algo? Dice, yo me voy a desmayar, porque estos no me dejan. Y luego terminábamos a las 12 de la noche en el Club Liberal, en el centro de Varsovia, y yo no puedo más. Me metió en su Mercedes, me llevó al hotel, me pidió una sopa de tomate, y con esto me salvó la vida, porque es que si no, me hubiera muerto. Yo ya no acepto viajes. Ahora que me ha invitado Milei a Argentina, he dicho que clarísimamente el programa, que ya diré yo de manera muy selectiva, las dos conferencias que voy a dar, y me llevo a mi estado mayor de 3 profesores para que vayan a la radio y la televisión. ¿Qué coño me van a explotar ustedes? Bueno, esto es simplemente un pequeño exabrupto. Bueno, pues en una de esas conferencias que está dando en la Universidad no sé cuántos de Varsovia, la pública, había un auditorio de todos, estaban 700 personas y estaba todo el claustro de profesores, ministros del gobierno, y yo estaba explicando esto mismo, ¿no? Y entonces, cuando hago el show del billete de 10 euros, ya estaba el euro, uno de los, tenía que hacerse el Paul Victoria, ¿no? Ahí delante, era de los más importantes del claustro, que además era, o había sido miembro del gobierno, y dice, eso está muy bien, profesor Huerta, sí, muy bien, sí, está muy bien la clase, pero ¿a que no lo haría usted con un billete de 500 euros? Y yo que estaba delante dice, ¡ah, que no! Pues miren ustedes, saqué mi cartera, en ese mismo momento, saqué mi Bin Laden, que lo llevo delante, 500 euros, y dije, en este momento lo hago. Y no saben ustedes la que se organizó. No saben ustedes lo que se organizó. Para empezar, fue hace 10 años, antes de la pandemia. 500 euros, el Bin Laden, 500, en Polonia es como 5.000 aquí, en términos de poder adquisitivo. Era farol, ¿eh? ¿Sabe lo que es un farol en el póker? Porque hice así, pero como acababa de romper uno, y en ese momento, es que poco menos que tuvo que venir la fuerza pública, se levantaron los 700, se arrojaron sobre mí los del claustro, etcétera. Yo, ¡oh! Y al final, bueno, fue un motivo de comentario y de holgorio. Lo tengo aquí. ¿Alguien ha visto alguna vez un Bin Laden? ¿No? Sí. ¿Usted no ha visto nunca un Bin Laden? Sí, yo sí. ¿Usted ha visto un Bin Laden? Aquí tiene un Bin Laden de 500 euros, de verdad, no está. 500. Lo digo, esto los pobres alumnos no lo habían visto nunca. A ver, no lo habían visto nunca. Billete de 500, billete de 500. Dígaselo a sus padres que han visto un billete de 500. Paul Victoria ha visto muchos porque siempre trabaja en fajos de 500 en el mercado negro. Venga, billete de 500. Se pasará el billete de 500 y la moneda de oro. A ver, billete de 500, para que lo vean aquí, billete de 500.
Vale. Bueno. Hay un concepto, un elemento adicional del concepto de acción humana, que es el quinto, que vamos a explicar ahora, que es otro elemento esencial sin el cual no cabe concebir la ciencia económica, la economía, ni la acción humana, que es el concepto de escasez. Queridos alumnos, los medios, por definición, son escasos. Pero vamos a definir la escasez. ¿Qué significa la escasez? La escasez significa que el actor considera que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que valora. Y por tanto el concepto de escasez, y esto es algo también maravilloso que debemos de entender desde hoy mismo, la escasez no es algo objetivo. La escasez también es una realidad íntima, psíquica y subjetiva. Lo que convierte al medio en medio es pensar que nos va a servir para alcanzar un fin. Y le damos utilidad si ese fin tiene valor. Pero además debemos de considerar que el medio es escaso, porque si no consideramos que el medio es escaso, entonces ni siquiera es medio, ni tiene utilidad para nosotros, ni por tanto entra en todos los procesos o en la rueda de todos los procesos de cooperación voluntaria o de todos los procesos económicos. Les voy a poner un ejemplo. Ahora estamos todos implicados en una acción. ¿La acción cuál es? El fin. Atender a esta clase de hoy, martes 24 de septiembre, de Economía con el profesor Huerta de Soto. Además, la primera clase lectiva del curso. Bien. Para esto le damos valor. ¿Por qué le damos valor? Pues porque queremos aprobar el grado, el máster, queremos aprender, qué simpático es el profesor, he hecho las lecturas, queremos culminar el curso para luego graduarnos, sacarnos adelante un medio de vida, etcétera, lo que sea. Y por eso buscamos medios. ¿Cuáles son los medios para alcanzar ese fin que valoramos? Pues medio, primero, nuestro tiempo. Hoy podíamos estar en otro sitio y estamos aquí. Segundo, todo el mundo viene vestido, no veo a nadie desnudo, perfecto. Tercero, tenemos ordenador, papel. Cuarto, estamos en un edificio, diferentes medios. Tenemos un pupitre. Pero ojo, para seguir esta clase no veo a nadie que se haya muerto de asfixia o que esté morado. Todo el mundo está respirando, ¿no? ¿Alguien se ha planteado en relación con la acción de asistir a esta clase, algo en relación con el oxígeno o aire necesario para respirar y poder sobrevivir la clase? Que yo sepa, nadie. ¿Y por qué es? Porque desde la perspectiva de esta acción, ninguno de nosotros subjetivamente piensa que no hay suficiente aire para asistir a la clase sin morirnos por asfixia. Luego, existen medios, entre comillas, que no lo son, que al no ser escasos o no ser considerados subjetivamente insuficientes para lograr todos los fines, ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar. Luego, el concepto de medio es inseparable del concepto de escasez. El concepto de escasez la determina subjetivamente el actor en cada contexto. Y significa que se considera que no hay suficiente medio para, por parte del actor, lograr todos los fines que pretende. Pero si existen medios, entre comillas, que no son tales, que no se consideran escasos porque no son insuficientes para lograr todos los fines que pretendemos en el contexto de nuestra acción, entonces no hay escasez. Y allí donde no hay escasez, no hay acción humana. No nos planteamos nada de forma creativa. No nos planteamos nada de economizar, no nos planteamos, veremos, nada de definir derechos de propiedad, no nos planteamos nada de intercambios, con todo lo que veremos a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque no hay escasez. A esos medios
que no son escasos. En economía tradicionalmente se le llaman bienes libres, no me gusta el término, frente a los bienes económicos que son los medios de verdad, que son los escasos. Rothbard los llama condiciones dadas del bienestar humano. Y existen múltiples condiciones dadas del bienestar humano, que no son escasos, y no se tienen en cuenta para nada a la hora de actuar. Nadie actúa en relación con el aire en este momento. Ahora bien, la categoría de bien libre o de condición dada del bienestar humano no es una categoría estática. ¿Qué significa esto de estático y dinámico? También procede del griego, estático. El griego significaba lo quedo o parado para ser pesado. Etimológicamente en Grecia es lo que se decía, estáticos, significa, vamos a coger esto y pararlo para que lo podamos pesar y dinámico significaba fuerza, potencia, algo que se movía. Pues la categoría de bien libre o no escaso, he dicho medio entre comillas porque no lo es, porque los medios por definición han de ser escasos, no es una categoría estática. Nadie de nosotros se plantea ningún problema ni ninguna acción en relación con el aire que estamos respirando en el contexto de esta acción que consiste en atender a esta clase. Pero ¿y si mi madre, que es una magnífica cocinera, ha hecho una fabada maravillosa, con faves y sidrina non fai falta gasolina, que me la he zampado al mediodía? Y ya sabemos que la digestión de los judiones es más o menos pesada. Y si resulta que cualquiera de nosotros aquí sentados, como consecuencia de esa digestión, pues se nos ha producido un gas maloliente que se extiende paulatinamente entre los compañeros, ¿qué pasa en ese momento? Que el bien libre, del que nadie se había preocupado, en cuanto olemos la peste, ya empezamos a actuar. Uno dice, oye, macho, qué guarro, el otro se levanta y se cambia, el otro, ¿sí o no? Porque la categoría de bien libre no es estática, se pueden producir hechos o fenómenos de que lo que antes era libre pasa a ser escaso o a considerarse subjetivamente escaso. Y claro que empezamos a actuar. Yo me levanto, el otro se va, el otro le dice, el otro la fea, etcétera. Lo hablaremos más adelante durante el curso, pero es curioso, una de las paradojas curiosas es la siguiente. Cuando el bien es libre, no actuamos sobre él y, por tanto, el ser humano no vuelca su capacidad creativa ni su acción por solventar nada. Es cuando los bienes son escasos cuando movilizamos nuestro ser activo y empresarial para solucionar la escasez. Y entonces es cuando, paradójicamente, surge el cuerno de la abundancia y la prosperidad. Esto es una aparente paradoja. En la Cantabria de las cuevas de Altamira, hace 40.000 años, vean ustedes los dibujos, casi todos los bienes eran libres. Había muy poca población, unos pocos miles, 1.000, 2.000 personas, unas tribus por Cantabria. Los bisontes eran libres, el agua, la tierra, y sin embargo vivían a un nivel de absoluta pobreza, de subsistencia, refugiados en unas cuevas, con una esperanza de vida de 20 o 30 años. Prácticamente todo era superabundante, pero eran pobres. Y sin embargo, hoy vayan ustedes, o bien por Google, la superficie de Cantabria. Está todo parcelado, todo es propiedad privada, todos son granjas, todos son... En vez de 2.000 hay 2,5 millones de personas, y además una prosperidad infinita. ¿Por qué? Porque en cuanto el medio empieza a ser escaso, entonces es cuando tenemos que volcar nuestra creatividad empresarial para superar esa situación de escasez, y entonces es cuando la inmensa capacidad creativa del ser humano se pone en funcionamiento, y esto es un poder y un inmenso que genera el cuerno de la prosperidad y la abundancia por doquier. Y la historia de la civilización es, por tanto, una historia en la que cada vez un mayor número de bienes libres han pasado a ser escasos. Y nos ha culminado. Porque, por ejemplo, tenemos todos los océanos, 3/4 partes de la superficie terrestre son océanos.
no hay nadie. O tenemos el Polo Norte, el Sur, Antártida, los desiertos, etcétera. Ahora la población, donde se fija, empieza a ser escaso, y ahí es donde la civilización y las ciudades surgen, etcétera. Y somos prácticamente nada, 8.000 millones de seres humanos. ¿Saben ustedes? Toda la población del mundo cabe en la mitad de la extensión de Argentina con la densidad de población de Bruselas. El mundo está prácticamente vacío. Podemos ser así, mire, con un entorno de libertad capitalista y sin Estado podríamos ser 80.000 millones, así, y 800.000 millones, así, y infinitamente más prósperos, sin ni siquiera imaginar el grado de prosperidad. Pero eso exigiría que en el proceso evolutivo no se pusieran ruedas al proceso de creatividad empresarial. Y sin embargo, hoy en día, ¿cómo reaccionan los grandes organismos internacionales, la ONU, etcétera? Que empieza a ser escaso el océano y las plataformas continentales, y entonces empieza a tratarse de hacer perforaciones para sacar petróleo, minerales, etcétera. Que empiezan a ser escasos las ballenas o los cardúmenes o bancos de peces, que empieza a hacer escaso el espacio o la luna. Entonces, llega el papá de Estado y la ONU y dice, un momento. Aquí nada de dejar que el ser humano actúe de manera creativa, empresarial, economizando o asignando derecho de propiedad, como ha hecho toda la vida a lo largo de miles de años, y es sobre lo que se fundamenta nuestra civilización, por cierto. No. Esto lo vamos a declarar bien público y se va a asignar como dice la ONU o la UNCTAD, etcétera. Eso es parar la evolución de la humanidad, queridos alumnos, porque la única solución, cuando un bien empieza a ser escaso por la razón que sea, es abrirlo a la acción humana creativa, lo que exige leyes de la economía, respeto del derecho de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, es bloquear el avance de la civilización. Luego, todas las preguntas, tomen nota que me las van a hacer el próximo día al comenzar la clase. Los medios, por definición, han de ser escasos. Y esto no tiene nada que ver con lo que se observe en el mundo exterior, ¿eh? Puede ser que en términos de la ingeniería o de la física parezca que hay una gran abundancia y sin embargo hay una enorme escasez. Y viceversa, que parezca que algo es muy escaso y sin embargo sea un bien libre. Por ejemplo, si yo tengo un saquito de granos de arena de una playa de Japón, solamente un saquito, pues a lo mejor nadie piensa que eso puede ser útil para ningún fin y a todos los efectos es un bien libre, no es un bien económico. Me acuerdo de un ejemplo curioso, en la época de la España de Franco, en las parroquias, se vendía, era una manera de ayudar a las parroquias, unas botellitas de aguas del río Jordán para bautizar a los niños. Si yo vengo con me voy a Israel, ahora, joder, pero no, y me traigo un bidón de 5 litros de agua del Jordán, es que vamos, aparte de que se reirán de mí en el aeropuerto, es que nadie va a valorar eso. Pero si resulta que se me ocurre la idea empresarial de meterlo en botellas y decir que le hace usted ilusión que bauticemos a su hijo con aguas del Jordán, y además le pongo, y como consecuencia de eso la vendo a 10 euros, fíjense ustedes cómo cambia radicalmente el asunto. Entonces subjetivamente la gente dice, esto, coño, qué escasa es el agua del Jordán aquí, la voy a pagar, ya se convierte en un bien económico, lo que antes era un bien libre y nadie le daba ningún valor. Otra ilustración que les he puesto para que ustedes lo entiendan. Y a lo mejor puede ser superabundante, pero superabundante, toneladas y toneladas, y que sea escasísimo. El otro día aterrizaba, venía de Baleares, y mi avión estaba aterrizando por la pista 3 de Iberia. Y justo en la aproximación empiezo a ver unos inmensos depósitos redondos, lo ven ustedes, pero redondos, y yo le pregunté, ¿pero eso qué es? Eran depósitos de combustible, pero había como 100 o 200, pero inmensos, serían como este edificio. Una abundancia tremenda, y sin embargo bien guardado, etcétera. A pesar de la enorme abundancia, súper escaso, en relación con las necesidades. Luego, por tanto, el concepto de escasez, no se dejen ustedes obnubilar por el mundo externo, lo aparentemente observable, o lo que la tecnología y la ingeniería nos diga. No, en el ámbito de la economía y de las ciencias de la acción humana y de la ciencia social, que es en el ámbito nuestro que estamos estudiando, siempre se determina en términos subjetivos.
Y es escaso si subjetivamente se considera que es escaso, si no, no. Y si no se considera escaso por el actor ni siquiera se molesta en actuar. Por eso hay definiciones burdas y supererróneas. Yo menciono una en una nota a pie de página, en la página 44, ¿no? Hay un tratado de economía que dice que la economía es aquella ciencia que estudia la acción humana afectada por la escasez. Pero qué barbaridad, si por definición solo se actúa en entornos donde se piensa que los medios son escasos. Nadie aquí actúa, ni se plantea fines, medios, ni en relación con el aire que estamos respirando, salvo eso sí, que nos haya hecho nuestra madre una favor. Es un pleonasmo absurdo. ¿Qué es esto de la acción humana afectada por la escasez? Si es que la acción humana presupone en todas las acciones humanas que hay escasez, si no, no se actúa. Y como quiero empezar la clase de mañana con el tiempo, kairos, cronos, lo vamos a pasar fenomenal mañana. Vamos a terminar con dos elementos finales del concepto de acción humana, y es el siguiente. Hemos hablado, por tanto, fin, valor, medio, utilidad y escasez, quinto. Vamos a ver el sexto y el séptimo. Bien, el ser humano, una vez que ha descubierto el fin, que tanto merece la pena, y cree encontrar medios a los que da utilidad para alcanzar ese fin, y que por definición son escasos, lo que hace es elaborar de manera implícita o explícita un plan de acción, porque resulta que la economía no es una ciencia sobre la decisión. ¿Qué es esto de una ciencia sobre la decisión? ¡Qué tontería! Es que cada vez que oigo esto me pongo enfermo físicamente. ¿Qué es esto? Como si se metiera en un ordenador los datos y ya sale la decisión. ¡Que no! La economía es sobre acciones, hay que moverse, y eso exige un plan de acción. ¿Y el plan de acción qué es? Lo define en nota a pie de página, es la proyección mental, prospectiva, que hace el actor sobre las diferentes etapas por las que tiene que pasar antes de alcanzar su tan ansiado fin. La defino en la nota a pie de página, la segunda de la página 44, como la representación mental de tipo prospectivo que el actor se hace de las diferentes etapas, elementos y posibles circunstancias que puedan estar relacionadas con su acción. El plan, por tanto, también es eminentemente personal. Y cuidado con esto del plan, La inmensa mayoría de las acciones en las que estamos implicados son tan habituales que nuestro plan es un plan tácito, implícito, ya lo sabemos. Cuidado, alguien podría decir, hoy está en la clase sobre el de Soto y dice que toda acción humana concibe un plan, por tanto mañana me levanto, antes de levantarme, papel y lápiz, plan del día, punto número 1, me levanto de la cama, punto número 2, voy al cuarto de baño, punto número 3, voy a la nevera, punto número 4, me hago... Este tío es un demente. Si es que eso lo hago automáticamente. Pero el hecho de que lo hagas automáticamente, porque lo hacemos de manera habitual, no quiere decir que no tengamos un plan, pero en ese caso el plan es tácito. Es tan habitual que es un plan que no hace falta explicitar. En cambio, en otras acciones más complejas, sí que nos sentamos y hacemos un plan formalizado o explícito. Por ejemplo, me voy con unos amigos de vacaciones. ¿Qué días tengo? ¿De qué presupuesto contamos? Venga, ¿cuándo vamos a salir? ¿En qué hoteles rurales vamos a parar? Lo vamos haciendo y hacemos un plan ya más explicitado. Es irrelevante, dependerá de la acción, el grado de especificidad, formalismo que demos al plan, pero toda acción presupone un plan. Yo, por ejemplo, cuando era soltero, llevaba un fichero de niñas. Cada vez que cogía una chica, esta chica me ha gustado, se llama tal, a ver que es que sé de esto, que sé de lo otro, me ha pasado tal, me ha dado calabazas, tal. Lo que llegaba el fin de semana, yo es que era muy planificado, mis hermanos decían, ¿estás loco? Tito me llamaban mis padres, pero está todo el día planificando. Y yo decía, vamos a ver, ¿a quién llamo? Bueno, pues tiro de fichero, y sacaba 4 fichas, llamaba una, calabaza, esta sí, me ha dicho que sí, venga, pues iban a salir. Y luego después, no ha ido demasiado bien, ha ido mal, lo tenía todo apuntado. Bien, la verdad es que me pasaba un poco. Pero esto no quiere decir que no planifiquemos todas las acciones.
aunque la mayor parte de ellas son acciones tan prosaicas que no requieren de un plan tan específico. Iba a decirles una ordinariez sobre Keynes, pero no se la digo, pues es la primera clase y demasiado, atacar a Keynes me parece demasiado grande, pero también era un tío que apuntaba a todo, concretamente los encuentros homosexuales casuales que tenía yendo al parque y en el metro y en el cuarto de baño con jovencitos. Está todo apuntado y lo tienen todos en la biografía de Keynes, O sea que, pero nadie llega a esos extremos. Las planificaciones, la mayor parte de las acciones que hacemos no exigen un plan tan formalizado, pero eso no quita para que toda acción tenga un plan. Bien. Ahora, el tema no es este, el tema relevante es otro distinto. El tema relevante es, exigiendo toda acción un plan, la pregunta es, ¿quién debe ser el responsable del plan? Piensen ustedes, esto es muy importante para la clase de hoy y para que se vayan con un buen sabor de boca. ¿Quién creen ustedes que tiene que hacer el plan de una acción nuestra, cada uno de ustedes? ¿El actor implicado o un tercero? ¿Quién tiene que hacer la planificación? Cada uno que actúa, que es el que sabe el fin, el medio, la utilidad que le da, las circunstancias, etcétera, o papá Estado, que vengan unos expertos y nos impongan desde arriba una planificación de nuestras vidas. Pregúntenselo ustedes, ¿quién creen ustedes que planificará con más éxito? No solo desde el punto de vista moral, de qué es lo correcto, que quién tiene que hacer el plan de una propia acción, quién es el responsable de ese plan, obviamente el actor, sino es posible planificar la acción de seres humanos distintos, la acción ajena. Este es el tema clave, ya planteado desde hoy, veremos qué implicaciones tiene cuando veamos la teoría de la imposibilidad del estatismo y del socialismo. Y por último, y con esto termino la clase de hoy, queridos alumnos, fin, valor, medio, utilidad, escasez, plan de acción, séptimo elemento del concepto de acción humana es el acto personal de voluntad. ¿Pero qué significa esto? Significa que es que lo que estoy haciendo es diseccionando la acción humana con sus elementos, pero en la vida real está todo junto, pero que al final, vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces en clase hoy, la economía no es una ciencia de la decisión, es una ciencia de la acción. Al final hay que actuar. ¿Y actuar qué significa? Es movilizar toda nuestra persona, todo nuestro ser, todo nuestro yo, en pos del fin. ¿Y esto qué exige? Un acto de voluntad. ¿Qué cosa más absurda de construir la economía como una teoría al margen del ser humano? Simplemente teoría de la decisión, con árbol de decisión, pesos, probabilidades, meter un ordenador. ¡Que no, señores! Es una ciencia de la acción. Lo que estamos estudiando son acciones humanas. Y eso exige actos concretos de voluntad. Muchas gracias, queridos alumnos. Mañana a la misma hora. A ver si ahora...